O en todo caso, lo que les pasa es que están esperando ser los espectadores privilegiados del apocalipsis, ¿no? Como si estuvieran en primera fila del apocalipsis. Y a ese respecto es también importante pensar pues en todo lo que es esa ciudad, porque básicamente sí es un espacio con un montón de dificultades, de complejidad y de caos, pero que parece que sigue manteniendo un espacio de libertades que en otros lugares de la República quizá se han reducido, ¿no? Por eso Monsiváis piensa que en una ciudad tan violenta como la Ciudad de México, los que viven ahí no son, digamos, su actitud es básicamente de valentía. Dice, todo el tiempo están saliendo a ocupar el espacio público. Entonces, más que la cultura del miedo, lo que los motiva pareciera que es como una cultura de recuperar la calle, ¿no? Y eso es interesante, y sobre todo en un contexto como el actual, en donde el país está volviendo cada vez más así y con una violencia aún más radical. Creo que es interesante pensar esa necesidad de reconstituir los lazos sociales para recuperar los espacios públicos que cada vez se pierden más. Sí, bastante menos espacios públicos y más comerciales. Sí, por ejemplo, lo que está pasando, la reinvención del espacio público, que por ahí la mencionamos, que hace una comparación muy interesante, que el internet es la embajada del siglo XX, es la capital del siglo XXI, las embajadas son los moles. Que eso me lleva al tema de la risa, por ejemplo, la ironía, Monsiváis, la importancia, uno se topa y dicen las utopías es el lugar pues que no está, y uno se sube al metro y resulta que las utopías ahí están porque no hay lugar. Entonces, claro, ¿cómo será la risa musical de la ironía? Yo creo que hay dos cosas. Uno, Monsiváis en este asunto que hemos mencionado, que crece en una cultura represora, ¿no? Y religiosa. La risa es una manera de lidiar con eso, con lidiar en contra de una perspectiva demasiado cristiana, ¿no? Él lo dice en alguna entrevista, lo que ocurre con ciertos valores del cristianismo es que nos hacen ver las cosas de una manera excesivamente dramática. Entonces uno, de acuerdo a sus actos, o terminas salvado o terminas en el infierno. Entonces dice, frente a eso uno lo que tiene que hacer como un espacio de liberación es reírse, ¿no? Frente al horror, la risa puede ser una válvula de escape. Y por otra parte, la risa para Monsiváis, el humor, es también la posibilidad de atentar en contra de cualquier digamos, actitud autoritaria, acto de censura o solemnidad, ¿no? Bueno, para Monsiváis le importa mucho romper con la solemnidad de una tradición literaria que es bien solemne. O sea, si piensas en los años 60 en que empieza a escribir Monsiváis, pues antes de eso está Rulfo, está Fuentes, está Gorostiza. No hay risa en ninguno de esos otros, no hay humor. Uno lee a Fuentes y no te puedes reír. Entonces, esa ausencia de humor, Monsiváis la contrarresta a partir de la ironía, ¿no? Y eso lo aprende Novo, que es de los innovadores en eso, ¿no? Es como de los pocos escritores de la primera mitad del siglo XX que ya está comenzando a romper con formas demasiado solemnes que estaban y acartonadas que pervivían tanto en el mundo de las letras como en la política, ¿no? Y para Monsiváis el humor pues es eso, es la posibilidad de liberarte, ¿no? De burlarte de aquellos que se pretenden como de alguna manera más poderosos, y es desacralizar, ¿no? Si hay un presidente que es la máxima figura del Estado y que prácticamente en esos años es el todopoderoso, pues una forma de contrarrestarlo pues es la iconoclastia, ¿no? Romper con el ícono, bajarlo, mundanizarlo y poder patearlo a partir del humor, ¿no? Y bueno, ¿hasta dónde, digamos, seguiría esta vigencia de Monsiváis, sobre todo ahorita, bueno, los jóvenes que ahora están escribiendo sobre Monsiváis, hasta
dónde seguiría la vigencia de Monsiváis, o bien hasta dónde comenzaría el autoengaño, a veces de algunos, que bueno, sabemos que Monsiváis es muy conocido, pero a veces poco leído, a veces mal leído en otros casos. Mira, yo creo que a Monsiváis le pasa una cosa bien extraña. Monsiváis se vuelve una figura incómoda, porque para muchos escritores, por ejemplo de mi generación, es un referente que representa no lo que expresaba durante su juventud, sino lo que se volvió, un patriarca cultural de alguna manera. Entonces, lo que le pasa a muchos escritores de mi generación es que no logran diferenciar entre el Monsiváis joven y el Monsiváis viejo. Entonces, hay mucho prejuicio para entrarle a Monsiváis, a la lectura de su obra, por todo el peso de su figura pública, pero además les pasa un poco como a quienes critican el feminismo, ¿no? Las mujeres que critican el feminismo, que no se dan cuenta que muchas de las cosas que pueden decir y actuar justo tienen que ver con las conquistas que logró el feminismo. Entonces el feminismo en el momento en que se vuelve una pose, pues eso es frente a lo que reacciona y no frente a las cosas que estaban previamente. Yo creo que Monsiváis tiene una serie de cuestiones que están presentes en la escritura de mi generación. La cuestión de la parodia y de la ironía y del humor es propia de toda la, digamos, todos los que nacidos en los 70 ya lo practican de manera normal y cotidiana. Y eso es un efecto de la generación, yo creo que mucho de Monsiváis, ¿no? El Monsiváis desde joven está pensando eso. La generación de Monsiváis también incluye a Sergio Pitol, y toda la buena parte de la obra de Sergio Pitol tiene mucho que ver con esa risa, con ese humor, con carnavalizar la vida, ¿no? La vida cotidiana. Y creo que eso no se logra apreciar. Yo creo que van a pasar varios años hasta que se le quite un poco ese peso a Monsiváis y se le recupere. Va a haber como, digamos, una especie de purgatorio después del cual se va a revalorar la obra de Monsiváis y esos elementos que siguen vigentes y que están presentes en la escritura de todos los jóvenes de mi generación. Bueno, ya para ir terminando esta entrevista, bueno, primero una pregunta curiosidad, ¿qué te dijo Monsiváis cuando leyó tu libro? Sí, pues yo le pregunté qué le había parecido el libro que escribí sobre su obra, y me dijo, bueno, es que si te digo que no me gustó, vas a decir que soy un desagradecido, y si te digo que sí me gustó, vas a decir que soy un egocéntrico, ¿no? Pues para salir de esa disyuntiva atroz, que puedo decirte es que casi me convences de que vale la pena leerme, ¿no? Y esa era una de las cosas que Monsiváis siempre recurría, ¿no? Al autoescarnio un poco y a evadir, ¿no? Como las preguntas sobre su obra. Yo me acuerdo que alguna vez le pregunté también sobre algún otro libro que había salido sobre su obra, y entonces prefería como salirse por la tangente, ¿no? Si era, en eso al menos tenía mucha modestia, prefería no opinar, ¿no? Y creo que eso es saludable, ¿no? Respecto a este tipo de cosas. En los encuentros en donde le daban homenajes o cuando le entregaban un premio, pues solía también decir ese tipo de cosas, ¿no? Recuerdo un homenaje en donde Monsiváis dice, bueno, agradezco mucho que hayan estado aquí, y lo que me gustaría decir es que bueno que se han reído y que se ríen con mi obra, pero quiero decirles que esa no era la intención de mi obra. Y empezó a hacer una serie de promesas, ¿no? Prometo poder, ¿cómo decía? Prometo, porque lo decía respecto a su voyerismo, ¿no? Decía, prometo ya no ser voyerista siempre y cuando me dejen meter mano. Prometo leerme antes de suicidarme para confirmar mi suicidio. Y ese tipo de cosas, ¿no? Todo el tiempo estaba jugando, ¿no?